Amén. Mi tema en esta mañana, el Padre que ama. Y lo primero que quiero comenzar diciendo es que este mensaje es dirigido para el Padre en esta mañana. Para los padres, para la madre, en el nombre de Jesús también. Pero especialmente a los hijos de la casa. A los hijos maduros. ¿Dónde están los hijos maduros? Pero también a los hijos inmaduros. ¿Dónde están los hijos inmaduros? Voy a dirigir este mensaje a los hijos de carácter fuerte. ¿Dónde están los hijos de carácter firme? ¿Y dónde están también? Este mensaje también es para los hijos de carácter débil. ¿Dónde están los hijos de carácter débil? Débiles. Como que no hay aquí, gloria a Dios, aleluya. Dile al vecino que tiene el salado, no soy yo, no soy yo. No me mires a mí, dile, no me mires a mí, pero no soy yo, aleluya. Así que este mensaje es muy particular para esta iglesia, para esta casa, porque usted va a aprender el llamado que Dios está haciéndonos a nosotros. Yo no sé cuál es el llamado de otras iglesias, yo no sé cuál es el llamado de Dios para otro ministerio, pero para este ministerio, para esta casa, yo sé cuál es el llamado. Y el llamado es que tú madures, el llamado es que tú crezcas. Dios quiere oír hijos fuertes. Por eso es que nuestro próximo congreso se llama Más Fuerte que Nunca. Porque si tenemos a un padre fuerte, los hijos saldrán fuertes. Si tenemos un padre con una fe fuerte, los hijos tendrán una fe fuerte. Dile al vecino que tienes al lado, más fuerte que nunca. Aleluya. Entonces, comenzamos con este mensaje. El amor del padre, o el padre que ama. El amor del padre, escucha, no solo está para celebrar los éxitos de los hijos. El amor del padre no solamente está para festejar los triunfos o las conquistas de los hijos. ¿Alguien me está escuchando? El amor del padre también está para formar a los hijos, para planificar, para organizar, para traer, escucha, una disciplina a los hijos, para formar y potenciar los hijos de la casa. ¿Alguien me está escuchando? Así que el amor del padre no solamente es para festejar o para celebrar. Dios es un Padre bueno. ¿Alguien me dice amén a eso? Gloria al Señor. Él desea y anhela tu bienestar. Él sabe que hay ciertos caminos que te van a llevar a hacer daño. Por eso es que el Padre te ama. Y el Padre hará todo lo posible de rescatarte, de salvarte, de destruirte. Aleluya. Su corrección no es un castigo. Dile al vecino eso que tienes al lado. Su corrección no es un castigo, aleluya, sino más bien es una brújula que te reorienta, aleluya. ¿Por qué reorienta y no orienta? Porque ya la orientación tú mismo la has tomado, pasó por encima. ¿Por qué digo reorienta? Porque ya hay muchos que tienen un norte, pero en vez de tener un norte tienen un oeste. Por eso es que Dios te ama tanto que busca tu vida para salvarte, para reorientarte. ¿Alguien dice amén a eso en esta mañana? Aleluya. Entonces, no es un castigo, no es es una brújula que te reorienta, una mano firme que te guía lejos del peligro. A eso se le llama amor. A eso se le llama cuidado. Nuestro Padre Celestial nos corrige con amor puro, con amor amplio. No es que Él disfruta verte sufrir, sino que cada corrección es un acto de pulido. De pulido. Él está sacando la mejor versión tuya. Él está sacando lo mejor de ti. El Padre ve tu potencial. Es como aquel alfarero que tiene una masa de arcilla en su rueda y mete su mano. Y sabes algo, un video que yo vi, hay ciertas técnicas que usa como un nylon, algo así, donde él pasa y corta la vasija, cuando la vasija sigue siendo masa. En otras palabras, va a venir cortes de parte del Señor, no para castigarte, sino para moldearte. ¿Alguien me está escuchando en esta mañana? Va a venir procesos que Dios va a permitir en tu vida, no para castigarte, sino para desarrollar un carácter dentro de ti.
Aleluya. Entonces, así como el alfarero hace ciertos cortes, mete su mano, Dios también lo está haciendo con nuestras vidas. Él nos disfruta vernos sufrir, sino que Él, cada corrección que Él hace es un acto de pulido, de perfección, una enseñanza que discierne o que te haga a ti tener la capacidad para discernir entre el bien y el mal, un llamado a apartarte de lo que te aleja de Él y de su propósito. Ese es el amor del Padre. En la Biblia está clara, en Proverbios capítulo 3 verso 12. La Biblia lo dice, la Biblia lo enseña. Dice que Dios castiga al que ama. ¿Cómo dice? Que Dios castiga al que ama, que Dios disciplina al que ama, ¿sí o no? Aleluya. En Hebreos capítulo 12 verso 6 afirma que el Señor al que ama disciplina. Entonces tenemos que ser personas conscientes a lo que Dios quiere establecer en nosotros o hacer en nosotros. Tenemos que ser personas conscientes a lo que la palabra de Dios nos revela, de que el amor que tiene Dios hacia nosotros, también hay un paréntesis bien grande en la cual se llama disciplina. El amor que Dios tiene para ti, escucha, viene con corrección, viene con reorientación, viene con formación, viene con resiliencia. ¿Alguien me está escuchando? Aleluya. No es un Dios punitivo, es un Padre que te ve, y esto a mí me gustó cuando el Señor me lo dijo. Es un Padre que te ve digno de ser formado y perfeccionado. Cuando yo recibí esto, me volaron las cotufas de mi cabeza. Es un Padre que te ve digno de ser formado y perfeccionado. Yo no sé si tú lo estás escuchando bien. El Padre te ve digno de ser formado. Ay, 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 ay. Y tú tienes otra forma de pensar. Ay, yo no sé, Señor, ¿por qué la agarraste conmigo? No, eres digno. Dios te escogió porque vio tu potencial, vio grandes cosas dentro de ti. Y Dios dijo, este muchacho, esta muchacha es digna de que yo invierte mi tiempo, de que yo invierte mi sangre, de que yo invierte mi formación. Oh, alguien dice amén a eso en esta mañana. Alguien hace algo para Dios en esta mañana. Sacude al vecino y dile, eres digno de ser formado y perfeccionado. No eres una basura. No eres un desgraciado. Eres digno. Eso a mí me alegró. Eso a mí me animó. Eso a mí hizo una expansión dentro de mí cuando escuché la frase del Espíritu Santo. Hubo una explosión dentro de mi corazón, hubo una explosión en mi mente, hubo un ensanchamiento. Y yo quiero comunicarle a la iglesia y le pido a Dios, Señor, que cuando ellos escuchen esto, también les suceda lo mismo. Una explosión, un ensanchamiento. Eres digno de ser transformado y de ser perfeccionado. No eres una basura, no eres una escoria, eres un hijo de Dios y tiene un Padre que te ama. Oh, ay, 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 ay. Alguien tiene que celebrar en esta mañana. Alguien tiene que decirlo. Estoy entendiendo, pastor, lo estoy recibiendo. Y cuando escuché esto, algo sucedió dentro de mí, que el Señor nos ve digno de ser tomado por Él y de ser transformado y perfeccionado por Él. No somos perfectos, pero Él nos quiere ver perfectos. ¿Alguien me está escuchando en esta mañana? Cuando sientas su corrección,
ya sea por una circunstancia difícil, ya sea por su palabra o por el mismo Espíritu Santo. Recuerda esto: es el amor del Padre en acción. Cuando Dios permite procesos en tu vida, cuando Dios levanta hombres y mujeres para enseñarte, para corregirte, tienes que entender, es el amor de Dios en acción. ¿Alguien dice amén a eso? Aleluya. Él te dice: te amo demasiado como para dejarte en ese mal camino. Te amo tanto, 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 que deseo lo mejor para ti. Te amo tanto, hija o hijo, que si es necesario te voy a sacar de allí con un jalón de oreja, pero no te voy a dejar que te pierdas. ¿Alguien lo está entendiendo? En estos días le decía a mi esposa, le pregunté: ¿cuál es la década mejor que tú crees que hayas vivido? ¿Cuál ha sido la mejor década para el venezolano? No sé, o para ti. Yo le dije: la mejor década para mí fueron las décadas de los 80. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero para mí la década de los 80 fueron la década más hermosa, maravillosa. Pero la década de los 80 ya yo tenía como, no sé, unos 15, 17, 18, 19, 20, porque estamos hablando de 10 años. Décadas de 10. Yo me acuerdo que en el año 85 tenía como unos 18 años. Yo estaba ya con un papel amarillo, no, rosado, en la cual yo tenía que presentarme a la oficina de la prefectura para llenar los requisitos para alistarme en el servicio militar obligatorio. Y uno ponía como excusa: soy estudiante. Y teníamos que andar con ese papel, creo que era rosado, ¿verdad, Luis? Rosado. Y hay unos que están haciendo así, ¿se acuerdan? El primer día que me dieron ese papel, yo hice, pero fue el primer día que me detuvieron. Y como novato estaba así. Y menos mal que tenía ese pedazo de papel que me salvó el pellejo. Porque en aquel tiempo ningún joven quería ir al servicio militar. En ese tiempo no daban bonos de guerra, no daba bono de nada. Pero los 80 fueron los 80, donde disfrutábamos mucho, donde crecimos, donde podíamos salir y disfrutar tantas cosas, aprender tantas cosas. Así que para mí los años 80, las décadas de los 80 fueron muy agradables, ¿ok? Mira, hay algunos que se están riendo, ¿eh? La música de los 80. Mi hijo, que es músico, me dice: papá, yo he escuchado las músicas de los 80 y te digo algo, papá, esa música se las trae. Habían escritores, habían autores tremendos, no como ahorita. Esas son las canciones de ahorita, ¿verdad? Perrea, perrea, perrea. Esas son las canciones de ahorita. Ahí no hay nada. Es más, si usted hace un análisis hablando de música y le pregunta a cualquier persona cristiana, cualquier persona, hazle una pregunta: ¿qué canción te recuerda? ¿Qué canción tienes en tu memoria? Un recuerdo de una canción, y te la van a decir. La canción que le gustó, la canción que le impactó, la canción que la conquistaron. ¿Ok? Cuando calienta el sol, todo eso. Pero tú le preguntas, muchachos, ¿qué canción? No hay. No queda en memoria.
ninguno de esos artistas. En estos días mi hija me dice, y le digo, hija, enséñame inglés. Quiero aprender inglés. Mi papá, te voy a poner una prueba. Tienes que aprender la canción de Steel. ¿Sabe quién es, verdad? The Police. En inglés. Y ahí estoy tarareándola. Pero me gusta porque la canción tiene un estilo muy bueno para aprender a pronunciar las palabras. Así que fue una década muy hermosa. En ese tiempo aprendí a valorar el amor que mis padres me daban. Cuando era chamo no lo entendía, pero cuando crecí y maduré dije, wow, mi padre me ama a su forma, pero lo hace. Mi mamá lo hace a su forma. Pero eran de esos padres que te jalaban las orejas. Tenía no sé, como una mira de rayos láser en sus ojos cuando te lanzaba la chancleta, una chancleta china, decía Made in China, negra, venían negra y marrón, y después salió el modelo rojo. Las petroleras, esas chancletas petroleras. Yo no sé cuántos tienen recuerdo de que llegó a la espalda de uno. Pero esas madres tenían una puntería que no importaba los kilómetros que usted corriera, ella solamente hacía ¡shua! Esa cosa como que era mágica, ungida, no sé, como la piedra de David, y daba en el blanco. Pero entendí que eso era amor. Que mi mamá me amaba y no quería ver a su hijo perderse en las drogas, perderse en los vicios. Algunos de nosotros tenemos que darle gracias a Dios por esos padres. Algunos de nosotros tenemos que darle gracias a Dios al inventor de las chancletas petroleras. Ok, seguimos. Entonces Hebreos nos dice en el capítulo 12, verso 6, el Señor, el que ama, disciplina. No es que es un Dios que disfruta el sufrimiento, sino que Él dice que tú y yo somos dignos de ser formados y de ser perfeccionados. Así que cuando sientas la corrección, tienes que entender que es el amor del Padre en acción. Te amo demasiado que no soy capaz de dejarte tal como estás. Te amo demasiado que te voy a corregir y que te voy a enseñar. ¿Alguien me está escuchando? ¿Habrá hijos aquí que me están escuchando? Aleluya. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Porque Dios quiere hijos maduros. Porque Dios quiere hijos fuertes. Porque Dios quiere hijos con profundidad. Dios no quiere hijos malcriados ni inmaduros. Ay, 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 ay. Gloria al Señor. Cuando Jesús estaba llamando a los que iban a ser sus discípulos, Él también tenía esta forma en su corazón. Tenía esta formación. Llamó a Pedro. Pedro, conocemos la historia, en su llamamiento pasó toda una larga noche sin poder pescar, y Jesús se le presentó y Jesús le dijo a Pedro que quería convertirlos, formarlos como pescadores de hombre. ¿Me está siguiendo? Pero él era preocupado porque no había alimento, no había pescado, y Jesús le dijo a él: boga mar adentro. Aleluya, gloria al Señor. Ve más adentro, echa la red aquí, aleluya. Entonces, allí tenemos que entender que Jesús estaba haciendo un llamado metafórico, un llamado a la profundidad. Diga conmigo, un llamado a la profundidad.
Nuestro Padre Celestial busca desarrollar en nosotros una fe robusta, un carácter firme, y esta es la intención, escucha, para nosotros. Y esta intención no es nueva, esta intención ya la tenía Jesús para sus discípulos. Aleluya. Claramente el ministerio de Jesús en varias oportunidades Él los plasmó. Vamos más profundo, vamos más adentro, rema más profundo, camina por las aguas. Eso es la intención de Jesús. Y cuando llamó a Pedro le dijo: boga mar adentro, cuando ibas de un lugar hacia otro lugar, ¿sí o no? De un lugar hacia otro destino. Dios quiere que usted desarrolle una fe robusta. ¿Por qué? Porque usted tiene un propósito, porque usted tiene un destino, y no puede alcanzar su destino profético sin esa clase de fe. ¿Alguien me está escuchando? Así que Dios te hace un llamado en esta mañana para que te monte en su embarcación y puedas ir y navegar más profundo para conquistar un territorio, un destino. Al llegar a ese destino, Dios te va a usar para liberar a alguien, para sanar a alguien, para construir algo para Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Usted tiene que tener esa fe robusta, porque usted va a enfrentar tormentas, usted va a enfrentar desafíos, usted va a enfrentar procesos en su vida. Por eso es que Dios tiene este plan: formarlos a ustedes. Aleluya. No solamente era una instrucción para pescar, era una invitación profunda a una relación y un carácter transformado. Jesús siempre tuvo la intención de llevar a sus discípulos más allá de la orilla. Diga conmigo: más allá de la orilla, más allá de la superficie, de una fe fácil, de una fe cómoda. Su llamado a abogar más adentro, a meternos más adentro a través de las escrituras. En el Antiguo Testamento Dios usó un profeta que le trajo una revelación de meterse más profundo en las aguas. Todo eso es una metáfora para sumergirse en las profundidades de su enseñanza, de su presencia, de su palabra, de su verdad, de tener una relación genuina con Dios. Jesús no quería seguidores superficiales que solo le siguieran por milagros, por panes multiplicados. No quería seguidores o discípulos superficiales. Él quería discípulos que estuvieran dispuestos a enfrentar las tormentas y las aguas profundas de la vida. Aleluya. Confiando plenamente en Él y en su verdad. Este llamado de inmersión, una inmersión profunda, no solo fortalecería su relación con el Padre, sino que también moldearía su carácter, desarrollando en ellos la resiliencia, la fe inquebrantable y el liderazgo que se necesitaría para llevar ese evangelio a las naciones. Sin ese carácter profundo, sin esa fe inquebrantable, no hubiesen podido llevar el evangelio a las demás naciones. Hoy nuestra iglesia debe entender esto. Debe de responder al llamado que Dios nos está haciendo. Tenemos que llevar este evangelio a cada rincón de Barquisimeto, a cada lugar de Venezuela. Tenemos que llevar este evangelio a cada esfera y ámbito de lo social, de lo económico, de lo deportivo. Tenemos que entender el llamado que Dios nos está haciendo, pero para eso tenemos que formarnos, fortalecer nuestra fe. Nuestra fe no es, escucha, débil. Tu fe tiene que ser fuerte, robusta. ¿Alguien dice amén a eso? Aleluya. Jesús sabía que solo
adentrarse en lo profundo, ellos se convertirían en hijos fuertes, en discípulos maduros, los discípulos que Jesús desea. El Señor me dijo en esta madrugada: enséñale a la iglesia su reino. ¿Qué tipo de cristianos quieren ser? ¿Qué tipo de hijos quieren ser? ¿Cristianos de profundidad en Dios o cristianos superficiales? Hoy Dios le está haciendo un llamado a todos ustedes. Y hoy reitero la pregunta: ¿qué tipo de hijos quieres ser? ¿Qué tipo de cristianismo quieres llevar en tu vida? ¿Cristianismo superficial, de aguas llanas, de la orilla? ¿O un cristianismo profundo de revelación, con relación al Espíritu Santo de Dios, de relaciones profundas con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo? ¿Qué tipo de hijos quieres ser? ¿Hijos débiles o hijos fuertes? ¿Hijos inmaduros o hijos maduros? ¿Hijos con carácter débiles o hijos con carácter firmes? Aleluya. El Padre quiere desarrollar profundidad en ti. Dile a tu vecino: basta ya de lo llano. No, pero así tú no vas a convencer a nadie. Dígalo con firmeza: basta ya de lo llano. Basta ya de lo llano. Basta ya de aguas superficiales. Basta ya de aguas escasas. Basta. Dile al vecino, sacude, dile: vamos a lo profundo de Dios. Vamos y nos metamos más adentro. Aleluya. Gloria al Señor. Basta ya. El Padre quiere que desarrolles profundidad. Basta ya de lo llano. Basta ya de aguas bajas. Basta ya de lo superficial. Hoy declaro en fe de que Dios levantará en esta iglesia hombres y mujeres que tengan el deseo de ir a lo profundo. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice amén a eso? Declaro en esta mañana que aquí se levantarán hombres y mujeres que tengan el deseo de ir a lo profundo, de ir al mar adentro. Aleluya. Alguien dice amén a eso. Aleluya. El Padre quiere que tú desarrolles profundidad. ¿Cuántos aquí desean ir a lo profundo? 1, 2, 3, nada más. ¿Cuántos quieren ir a lo profundo? Escucha esto, por favor, que te va a confrontar, que te va a retar, pero también te va a hablar de ciertas realidades que tienen frente a tu rostro, frente a ti. El cristiano de aguas llanas, el cristiano de aguas superficiales, es aquel que cuando ora solamente le pide a Dios: Dios, bendíceme. El cristiano de aguas profundas, el cristiano, escucha, de mar adentro, es aquel que cuando ora le dice a Dios: Señor, yo quiero ser una bendición. Ayúdame. Hay una gran diferencia en pedirle a Dios eso. El cristiano de aguas llanas siempre le está pidiendo a Dios cosas para mí, para más nadie, para mí. Pero el cristiano de aguas profundas, el cristiano de agua profunda siempre le dice a Dios: Señor, yo quiero ser una bendición. Aleluya. Yo quiero ser una bendición.
Porque si soy una bendición, voy a bendecir. Si soy una bendición, voy a ayudar. Si soy una bendición, lo que Dios me da, lo voy a compartir. Si soy una bendición, lo que Dios me da, yo lo voy a sembrar. Si soy una bendición, yo veré que lo que siembro se multiplica. El cristiano de agua profunda le está diciendo a Dios: Señor, bendíceme, porque en Él no hay ni una minúscula idea ni pensamiento de mezquindad, sino que es un hombre, una mujer que siempre está pensando en la multiplicación, en la abundancia, en la prosperidad de aquellos que se acercan a Él. No anda resabiado de por qué a él lo bendijo Dios y a mí no. Una persona que es así es un cristiano de aguas bajas, es un cristiano de aguas superficiales. Por eso que el Padre que ama va a ayudarte a que tú cambies esa forma de pensar y enseñarte que lo mejor está por llegar, lo mejor está por venir. Enseñarte que tú puedes desarrollar tu potencial y tu fe para que te dispare a lo sobrenatural. Hay hijos que solo quieren que el Padre lo bendiga. Dile a tu vecino: esto se va a poner fuerte. ¿Dejo el mensaje hasta aquí o sigo? ¿Seguro? ¿Me autorizan? ¿Me da permiso? Y si no, tampoco lo tomo. Esto se va a poner difícil para algunos hijos y para algunos padres. Dios vino a hablarte de cara a cara. ¿Lo va a recibir? Vamos a ver si lo vas a recibir. Igualmente lo tengo que soltar. Hay hijos que solo quieren que el Padre lo bendiga, que el Padre le regale, que el Padre lo prospere, pero no cambia. El hijo, escucha bien, sigue con el mismo carácter, con la misma actitud, con el mismo corazón, con la misma mala crianza. Basta ya de hijos así y de padres alcahuetos. Diga: ay, esto se está poniendo difícil, pastor. ¿Qué son padres alcahuetos o alcahuetes? Son aquellos que toleran o encubren el mal comportamiento de sus hijos, las faltas o las irresponsabilidades de sus hijos, en lugar de corregirlos o guiarlos adecuadamente. ¿Sigo? ¿Seguro? Son aquellos que protegen excesivamente a sus hijos de las consecuencias de sus actos. Son aquellos que justifican constantemente las malas acciones de sus hijos, impidiéndoles que aprendan de ellas. Ay. Son aquellos que fomentan la irresponsabilidad o la inmadurez, a no exigirle que asuman sus deberes o que se comporten de manera apropiada para su edad. Ay. El hijo superficial, el hijo de aguas bajas, es cuando leen o leemos versos que solamente nos hacen sentir bien. Pero el hijo de aguas profundas no solamente lee los versos que le hacen sentir bien, sino que también lee los versos que los confronta, y sobre todo aquellos versos que le enseñan que están en pecado para que salgan del pecado. ¿Hay alguien así aquí en esta mañana? Los hijos superficiales, los hijos de aguas llanas, de aguas poco profundas, es cuando adoran
adoran o tienen su adoración que depende de la circunstancia. Depende de cómo se sienten. Por eso es que el padre que ama va a desarrollar disciplina y una verdadera adoración en los hijos, porque los hijos de agua profunda buscan la profundidad. Escucha, es cuando nuestra adoración y nuestra alabanza depende no de sentirme bien, depende no de la circunstancia, sino que depende de la soberanía y la majestad del Dios Todopoderoso. ¿Alguien dice amén a eso en esta mañana? En otras palabras, los cristianos de aguas llanas alaban cuando se siente que todo está bien, pero los cristianos de aguas profundas alaban aún cuando están en el mismo infierno. Oh, ay, 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 ay. Alaban aún cuando están en las cárceles, en las mazmorras de más adentro. Aleluya. Su adoración y su alabanza no depende de que si se sienten bien, que si tiene dinero, que si tiene comida, que si tiene torta. No depende de eso. Que si mamá me dijo sí, si papá me dijo no. No depende de eso. ¿Alguien me está escuchando? El cristiano o el hijo de aguas llanas, malcriado, inmaduro, el cristianismo superficial de aguas pocas profundas se basa en la comodidad. ¿Están acá? Pero el cristiano, el hijo de aguas profundas, se enfoca en la convicción. En estos días alguien se acercó a mí estando yo en el terreno, creo que fue Sulbet, y me decía: papá, la gente no sabe lo que es calor. Porque cuando estuvimos en la 20, un lugar cerrado, estrecho, largo sí, pero estrecho, estaban como más de 700 personas reunidas sin aire acondicionado. Literalmente nosotros con estos ojos veíamos cómo las paredes sudaban, porque el calor de la gente emitían, escucha, y el vapor hacía que las paredes se humedecían con el calor de la gente, y literalmente las gotas descendían por las paredes. Pero eran gente en ese momento de convicción. Pero hay algunas personas superficiales que dicen: ay, es que aquí pegan mucho calor. Se van a otro lugar, pierden el propósito, pierden su destino profético porque son cristianos superficiales. Porque el cristiano superficial le gusta la comodidad, pero el cristiano profundo se enfoca en la convicción. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que tengo propósito. Yo sé que soy un hombre llamado en este ministerio. Yo sé, porque sé que Dios me habló, y lo que Dios me dijo lo creo, lo atesoro. Yo sé que la palabra Dios la soltó y no volverá a Él vacía, sino que volverá a Él con el propósito en mi vida. El hijo de pocas aguas, el cristiano de aguas llenas, se basa en la cultura. Por eso es que el padre que ama toma el hijo para que se base en el reino. Cultura y reino son dos cosas distintas. Hay gente que está en la iglesia pero no ha dejado su cultura. Hay gente que viene en la iglesia pero no ha dejado que Dios lo transforme. Hay gente que viene a la iglesia y no ha dejado el mundo. Pero el padre que ama es el que te va a hablar
te va a tomar de la mano y te introduce el reino, rompiendo la cultura, desafiándote a ti, diciéndote a ti: escucha, hijo, aunque tú lo hayas aprendido de tu padre natural, de tu madre natural, aunque tú hayas traído eso de años, el reino de Dios es esto y es aquello. El hijo superficial se alimenta de los sentimientos. Y no es que esté mal el sentimiento, yo los tengo. Pero el hijo de profundidad se alimenta de la palabra de Dios revelada al Espíritu. ¿Alguien me está siguiendo? Se alimenta de la palabra, de la revelación de la palabra, de la profundidad de la palabra. Sacude al vecino que tiene el salón y dile: lee y aprende de la palabra. No de redes sociales, no de influencer. Hay tantas cosas locas que uno ve por YouTube, por TikTok. Hay gente que gasta más tiempo en TikTok que el tiempo que necesita leer la palabra o necesita escuchar a su pastor predicar. Póngase un reto. Hay una aplicación que te dice el tiempo de redes sociales que tú gastas diariamente y te vas a sorprender el tiempo que tú gastas en las redes sociales. Mínimo 6 horas diarias, mínimo según la estadística. ¿Sabe lo que es eso? Mínimo 6 horas diarias la gente gasta todos los días. Pero ni siquiera 30 minutos invierte en la predicación de su pastor. Ni siquiera 30 minutos invierte en la lectura de la palabra. Pero sí 6 horas diarias en redes sociales. Esas son clases de hijos que son superficiales. ¿Alguien me está escuchando? ¿Viste que la cosa se está poniendo más dura? Pero yo le dije a usted que voy a seguir. Los hijos de aguas llanas, de aguas de pocas profundas, a ellos les gustan los regalos. Pero el hijo maduro de aguas profundas saben que hay un precio. Ay, 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 ay. Yo no sé si esto pasó por encima. El hijo superficial le gustan los regalos, pero el hijo maduro sabe que hay un precio. Sabe que hay un precio. Sabe que alguien lo pagó. O sabe que hay un precio que tiene que pagar. Sabe que hay un sacrificio que tiene que hacer. ¿Alguien me está escuchando? Sabe que hay una transformación que tiene que darse. Pero los hijos superficiales son regalo, 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 regalo y regalo. ¿Sigo o paro? ¿Seguro? Alguien en esta mañana podrá gritar diciéndome: yo quiero ir más allá, yo quiero ir más profundo, yo quiero ir con usted, pastor, a bogar más adentro. Sabe, su pastor nació en el litoral central. Y te hago con toda propiedad. Una vez me pasó algo tan tremendo. Lo he vivido una sola vez, no quiero volverlo a repetir. Pero estaba en la orilla, estaba pasando un incidente y entré en lo que llaman corriente submarina. Estaba como a 3 metros de la orilla, algo tan cerca. Y esa corriente, hubo una batea, así la llamamos nosotros en La Guaira.
y me succionó y me botó a 50 metros de profundidad. Un amigo murió ahogado, yo me salvé de milagro. Pero para enseñarte lo siguiente, te estoy diciendo que soy un hombre que nací en el litoral central, buceaba, surfeaba, alponeaba, me metía a 20 metros de profundidad. Ahora ni siquiera puedo meterme 2 metros. Ese 20, los años quitaron el 0 y me quedaron el 2. Se requiere de resistencia, se requiere de resiliencia también para aguantar las presiones de las profundidades. Y yo era ese tipo de muchacho. Pero quiero decirle de que cuando uno estaba parado en la orilla, a 3 metros de la playa, cuando tú te paras en la orilla, todo el mundo te ve. Todo el mundo te ve. Pero cuando tú vas caminando y te metes más profundo, comienzas a desaparecerte. Comienza, escucha, solamente a verte de aquí para allá. Pero si sigues avanzando, te vas a desaparecer y ya nadie te va a ver porque estás dentro de las profundidades. Hoy Jesús te hace un llamado a que entres en la profundidad de su presencia, en la profundidad de su palabra, porque una cosa es estar parado, una cosa es que todo el mundo note tu carácter o tu mal carácter, y otra cosa es que te entregues a las profundidades de sus verdades, porque mientras más te entregues, menos te verás y más los otros verán a Cristo, menos de ti y más de Él. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien le aplaude al Señor en esta mañana? Menos de ti y más de Él, más de su presencia, más de su verdad, más de su revelación, más de su carácter. La gente comenzará a ver a ese Cristo en ti. Aleluya. Mientras más te metas en el agua de su presencia, la gente te va a ver menos, pero la gente va a ver más de Cristo en ti. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien quiere desaparecer en el Señor? ¿Alguien puede levantar sus manos y dice: yo quiero desaparecer en Él? ¿Alguien puede decir: yo quiero ir más en Él? Aleluya. Para que el mundo vea ya no a ti, sino a Él. Amén. Hoy se termina lo superficial. Necesito hijos que crean en este llamado, el llamado que Dios le está haciendo a ustedes a ir más profundo en Él. ¿Alguien lo escuchó? Necesito hijos que crean en el llamado que Dios le está haciendo de ir más profundo en Él. Hoy es un llamado a ir a lo profundo, porque el Padre te ama. Si tú sabes que el Padre te ama, debes de responder al llamado de papá, que te dice: he visto en ti un gran potencial y quiero desarrollarlo. He visto en ti un gran propósito, pero necesito forjar tu fe para que lo conquiste. Ponte de pie en esta mañana. Alguien tiene que entrar en lo profundo. Alguien tiene que entrar en sus verdades.
Habrá un hijo en esta mañana que entre a las profundidades del Padre, a las profundidades del Hijo, a la profundidad del Espíritu Santo. ¿Habrá alguien así? Aleluya. Diga conmigo, basta ya de lo llano. Basta ya de malcriadez. ¿Cómo es posible que uno no puede decirle a alguien, a un hijo, y el hijo salga malcriado? ¿Cómo es posible de que uno no puede orientar a un hombre que está haciendo lo malo y por tener a alguien que lo ame, tomar la decisión de irse de la iglesia? ¿Cómo es posible de no poder orientar, organizar o disciplinar al liderazgo? A un hombre, a una mujer que dice ser líder o es llamado al liderazgo, entonces piensa en que nos estamos metiendo con él, que lo queremos dañar, que lo queremos aplastar. No, 1000 veces no. Diga conmigo, basta ya de aguas llanas. Dígalo, basta ya de aguas llanas. El padre que ama a su hijo lo va a disciplinar. El padre que ama a su hijo lo va a formar. Tienes que entender que si pasas por procesos, tienes que entender de que es el amor de Dios en plena acción. Dios te ama y Él ha dicho hoy que Él te ama tanto que no te va a dejar perder. Él te ama tanto que va a hacer todo lo posible aún de jalarte por la oreja para que no te pierdas. Ese es el amor del Padre. Ese es el Padre que ama. El Padre que ama va a hacer lo posible por el rescate de sus hijos. El Padre que ama va a hacer lo posible de desarrollar el potencial que cada uno de ustedes tiene. Cierra tus ojos en esta mañana. Levanta tus manos. Alguien tiene que orar como hijo, pero también alguien tiene que orar como padre. Alguien tiene que orar y decir: ya basta de ser un hijo de aguas pocas, profundas. Pero también alguien tiene que orar y decir: ya basta de ser un padre alcahuete. Hay alguien acá que tiene que decirle a Dios: Señor, enséñame. Señor, fórmame. Señor, cámbiame. Hay alguien en esta mañana que tiene que decir: yo decido ir más profundo. Hoy reconozco que tú me amas y he entendido a través de esta predicación que tú harás lo posible, aún jalarme la oreja, para sacarme del camino que me lleva a la perdición y al daño. Gracias, papá, por bendecirme. Gracias, papá, por amarme. Gracias, papá, por corregirme. Dale gracias a tu Dios. Dale gracias a ese Padre bueno que está en el cielo. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Dale gracias, dale gracias. Dale gracias, dale gracias. Hay que algún valiente que diga: basta ya de lo llano. Basta ya de ser hijo superficial. Basta ya de ser hijo malcriado. Basta ya, vamos, alguien que lo diga. Alguien que lo declare en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh Jesús.